plazo es más probable poder aumentar la cantidad de trabajadores, pero no es muy poco probable poder modificar las unidades de capital y de trabajo. Por lo tanto, en ese orden de ideas, por eso en este cuadro que sigue a continuación, sintetiza lo que estamos hablando. Si analizamos la evolución cuando todos los factores varían en la misma proporción, estamos estudiando los rendimientos a escala de la función de producción y nos vamos a encontrar en un marco de tiempo de largo plazo. Si uno de los factores productivos se mantiene constante y el otro varía, por lo tanto, estamos estudiando la productividad de un factor variable y nos encontramos en el corto plazo. Entonces, compañeros, es muy importante diferenciar estos dos marcos de tiempo, largo y corto plazo, cuando las empresas toman decisiones en el mercado. En ese orden de ideas, por lo tanto, en ese largo plazo, en ese marco de tiempo, pues las empresas pueden modificar las unidades de capital y las unidades de trabajo. En ese orden de ideas, por lo tanto, si pueden modificar las unidades de capital y las unidades de trabajo, dicha situación implica que por lo tanto, muchachos, un momento, compañero, que por lo tanto, esa función de producción en ese largo plazo puede generar tres tipos de rendimientos: un rendimiento constante, o un rendimiento creciente, o un rendimiento decreciente. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, para que me vean, ¿ok? Por lo tanto, en ese orden de ideas, pues necesitamos saber diferenciar esos tres marcos de tiempo, esos tipos de rendimiento: constante, creciente y decreciente. ¿A qué se refiere ese rendimiento constante? Se refiere a lo siguiente, compañeros. Recuerden, en ese marco de tiempo de largo plazo yo puedo modificar las unidades de capital y de trabajo. Por lo tanto, si en el largo plazo se está generando un rendimiento constante, implica que si yo puedo aumentar K, que son las unidades de capital, y L, las unidades de trabajo, en una misma proporción, la cantidad máxima que se puede producir también aumenta en esa misma proporción. Como aumentan en la misma proporción, por lo tanto, nos encontramos en un rendimiento constante a escala. Un buen ejemplo para poder asociar este concepto es si yo produzco camisas y compro dos máquinas de coser, implicaría que por lo tanto con esas dos máquinas de coser voy a producir dos camisas. Y por lo tanto, las camisas que yo voy a producir va a ser la cantidad máxima que yo puedo producir utilizando dos máquinas de coser, y las dos máquinas de coser son las unidades de capital. Y por lo tanto, si estoy generando ese tipo de resultado, estoy en un rendimiento constante a escala. En ese orden de ideas, cuando ya es creciente, implicaría que si al aumentar o disminuir ambos factores K y las unidades de trabajo en una misma proporción, el producto o la cantidad máxima a producir aumenta o disminuye en mayor proporción. En otras palabras, si yo puedo aumentar en ese largo plazo K, que son las unidades de capital, y como por ejemplo voy a comprar dos máquinas de coser, esas dos máquinas de coser hacen parte del capital, y L, las unidades de trabajo, entonces voy a contratar dos trabajadores, obviamente para que esa mano de obra trabaje con las máquinas de coser para que produzcan camisas. Y por lo tanto, con esos dos máquinas de coser y dos trabajadores, la producción me aumenta el doble. Es decir, voy a producir 4 o 6 camisas más. Y si en, ese, en esa relación de esas unidades de máquinas de coser y de trabajo, el producto me aumenta en una mayor proporción, me encuentro en un rendimiento creciente a esa escala. En ese orden de ideas, muchachos, pues generalmente
las empresas que tienen una posición dominante en el comercio internacional, sea una estructura de mercado monopólica o oligopólica, generalmente ese tipo de empresas de tamaño grande o multinacionales constantemente o frecuentemente están presentando este tipo de rendimiento en su función de producción. ¿Por qué? Porque son empresas con alta capacidad de capital humano asociada con alta capacidad de tecnología. Cuando las empresas realizan esa alta inversión en capital humano y alta capacidad tecnológica, frecuentemente le permite generar rendimientos crecientes a escala. Entonces, imagínense grandes empresas o multinacionales como Johnson y Johnson, Tecnoquímicas, Adidas, Nike, Facebook, Google, ese tipo de empresas que obviamente son multinacionales y tienen una posición dominante en el mercado internacional, generalmente o frecuentemente están generando como resultado rendimientos crecientes a escala. En ese orden de ideas, por lo tanto, todo lo contrario. En ese orden de ideas, cuando ya dice, bueno, cuando hay rendimientos decrecientes, es ya que si yo aumento las unidades de capital y de trabajo en una misma proporción, el producto no aumenta, sino que disminuye en menor proporción. Si ya la cantidad máxima que yo puedo producir se reduce, estoy generando como resultado rendimientos decrecientes a escala. Y si estoy generando rendimientos decrecientes a escala, me está indicando que por lo tanto las unidades de capital y de trabajo no están siendo utilizadas de manera eficiente. ¿Ok? Eso llevando a términos gráficos, queridos compañeros, yo tengo aquí, mire, factor de escala. El factor de escala es que ese rendimiento a escala es creciente, constante o decreciente. Y la producción. Miren que y observen y analicen, compañeros, que la producción va aumentando rápidamente, y por lo tanto la representación gráfica es una representación gráfica mediante una curva totalmente creciente y crece rápidamente la producción. Por lo tanto, me está indicando que es un rendimiento creciente a esa escala. Cuando ya es constante, ya como es una línea recta, como pendiente positiva, me está indicando que es un rendimiento constante a escala. Y cuando llega a su punto máximo y comienza a decrecer, se está indicando que es un rendimiento decreciente a esa escala. Entonces miren que la función de producción en el largo plazo genera tres tipos de rendimientos: crecientes, constantes y decrecientes. Muchachos, ¿me dice entender o hay alguna pregunta o algún comentario? Profe, pues todo claro. Ok, bueno, eso espero, pues, compañeros. Entonces vean. Ahora, ¿cómo se interpreta el siguiente cuadro? El siguiente cuadro es lo siguiente, muchachos. Miren, voy a, necesito comprender la relación entre la productividad de un factor y los costos de producción. El principal costo de producción que es más relevante dentro de las empresas es el costo marginal. Y el costo marginal es equivalente a decir el costo adicional. ¿Qué quiere decir? Que si yo produzco 1000 camisas y voy a producir una unidad adicional, ¿cuál es el costo marginal de producir una unidad adicional? ¿Ok? Por lo tanto, dicha situación tiene obviamente una alta asociación con la productividad adicional de cada trabajador. En ese orden de ideas, si la productividad adicional es creciente del factor trabajo, dicha situación implica que cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida. Y si cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en mayor medida, dicha situación implica que para incrementar la producción en una unidad, cada vez son necesarios menos trabajadores. Y si son
son necesarios menos trabajadores, según aumentando la producción, el coste aumenta cada vez en menor medida y si los costos marginales aumenta cada vez en menor medida, por obvias razones, nos vamos a enfrentar a costos marginales o adicionales decrecientes. ¿Por qué? Porque cada vez se necesitan menos trabajadores para aumentar la producción. Me está indicando que en otras palabras, muchachos, que si la productividad de cada trabajador es creciente, es como decir que si yo voy a contratar un nuevo trabajador y ese nuevo trabajador tiene un alto capital humano, altas habilidades, altos conocimientos y destrezas, implica que por lo tanto va a permitir aumentar la producción cada vez en mayor medida y por lo tanto los costos marginales de las empresas comienzan a decrecer, que es lo ideal para las empresas. ¿Qué es lo ideal para las empresas? Asumir los menores costos. Por lo tanto, si los costos marginales se reducen, pues obviamente la productividad de cada trabajador va a ser creciente. No sé si me hice entender con esta lógica que les acabo de mencionar, compañeros. Sí, profe, muy claro. Bueno, tomar agüita. Bueno, en ese orden de ideas, ya cuando es constante, pues si la productividad adicional de cada trabajador es constante, cada trabajador adicional aumenta la producción en igual medida. Para incrementar la producción en una unidad, hacen falta incrementos iguales en el número de trabajadores. Según la producción va aumentando, el costo aumenta cada vez en la misma medida y por lo tanto, pues los costos adicionales son constantes. Entonces, obviamente, pues aquí me está indicando que en este tipo de relación es como hay un equilibrio. Es decir, que si los costos adicionales de cada trabajador son constantes, los costos marginales de cada trabajo, los costos marginales de las empresas, que son los costos adicionales, van a ser siempre constantes. Pero ya en la última situación, si la productividad marginal es decreciente del factor trabajo, dicha situación deriva a que cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en menor medida. Dicha situación genera que para incrementar la producción en una unidad, cada vez son necesarios más trabajadores adicionales. Según la producción va aumentando, el costo aumenta cada vez en una mayor medida y los costos marginales son crecientes. Esta situación, la última situación, pues no es la ideal para las empresas, porque las empresas, al comenzar a detectar que la productividad de cada trabajador es decreciente, en otras palabras me está indicando que esos son trabajadores no son eficientes, con muy probablemente bajo nivel de capital humano, pues eso no se va a reflejar en unas mejores condiciones de producción de bienes y servicios, que por lo tanto deriva a que los costos que van a enfrentar las empresas, los costos adicionales van a ser crecientes. Y obviamente cuando ya los costos marginales o adicionales son crecientes, no es una situación que le conviene a las empresas, porque las empresas, por lógica, compañeros, quieren asumir los menores costos de producción. ¿Me hice entender con esta última, compañeros? Hola, hola, compañeros. ¿Me hice entender? Me chocó. Hola, hola, pensé que me había sacado. Bueno, pero hablen, muchachos, díganme en algo, por favor. Así como yo les ayudo a ustedes en sus clases y a todos para que saquen buena nota, al menos pónganme atención. ¿Ok? Listo, muchachos. Ahora, en ese orden de ideas, entendiendo, muchachos, compañeros, esa relación que hay,
entre los costos marginales y la productividad de cada trabajador. Por lo tanto, mire lo que me los siguientes puntos. Primero, compañeros, que esas economías de escala podrían significar que las empresas más grandes o una industria más grande sería más eficiente. Obviamente, si hay presencia de economías de escala, en otras palabras, está indicando que el volumen de producción va a ser alto o el máximo. Y como el volumen de producción va a ser el máximo, los costos de producción son los más bajos posibles. Y si los costos de producción son los más bajos posibles, por lo tanto la producción va a ser más eficiente. En ese orden de ideas, las economías de escala externas se producen cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de la industria. Y las economías de escala internas ocurren cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de una empresa. Entonces es importante, compañeros, saber diferenciar entre estos dos conceptos: las economías de escala externas y las economías de escala internas. Las externas ocurren cuando los costos de producción dependen del tamaño de una industria, y las internas ocurren cuando el costo por unidad de producción depende del tamaño de una empresa. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ustedes ya logrando diferenciar entre estos dos tipos de economías de escala externas e internas, que las externas dependen del tamaño de la industria y que las internas dependen del tamaño de una empresa. En la siguiente gráfica ustedes observan una buena representación de las economías de escalas generadas por un monopolista. Como monopolista es de las estructuras de mercado más dominantes porque es el único vendedor y por lo tanto, si es el único vendedor, tiene una influencia alta sobre el precio, pues por lo tanto ese monopolista, al tener esa posición dominante, pues le permite poder producir más, y por lo tanto, al producir más, los costos medios de producción para las estructuras de mercado de monopolio van a ser las más bajas, los más bajos posibles costos medios. En ese orden de ideas, pues generalmente la presencia de economías de escala, como le mencioné anteriormente, compañeros, se observan bajo estructuras de competencia imperfecta, es decir, bajo estructuras de competencia monopólica, oligopólica o competencia monopolística. Pero principalmente las economías de escala se presentan y se observan más bajo estructura de mercado monopólica o bajo estructuras de mercado oligopolística. ¿Por qué? Porque les permite tener una posición más dominante en el mercado. Y se les permite tener una posición más dominante en el mercado, por lo tanto, es muy altamente probable que puedan producir mayores ganancias al comercio. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? No, profe, hasta el momento no. Bueno, por lo tanto, dice, cuando nos estamos refiriéndonos a esos dos términos, economías de escala externas o internas, pues, ¿por qué esas dos clases o esos dos tipos de economías de escala externas e internas son causas importantes del comercio internacional? Te dice, ¿por qué? Porque es que miren, ustedes recuerdan, muchachos, estoy acá, voy a mostrarle, miren. Miren esta ilustración gráfica, por así decirlo. Amazon, Apple, Google, Microsoft, Samsung, AT&T, Facebook, principal. Miren, esas empresas que producen algún bien o un servicio son empresas multinacionales. Como son
empresas multinacionales tienen una alta participación en el comercio internacional. Por dicha situación, pues obviamente, como lo estoy expresando acá, compañeros, esas economías de escala internas o externas son causas importantes para la generación del comercio internacional. Entonces, ¿cuáles son los principales argumentos al respecto? Primero, tienen diferentes implicaciones para las estructuras de las industrias. ¿Por qué? Por lo siguiente, muchachos. Una industria en la que las economías de escala son puramente externas consistirá típicamente en muchas pequeñas empresas y será perfectamente competitiva. Mientras que las economías de escala son internas, se producen cuando las grandes empresas tienen una ventaja de costos de producción sobre las pequeñas, lo que hace que la industria se vuelva obviamente competencia imperfecta o imperfectamente competitiva. Entonces, mire que es muy importante, compañeros, en su formación que usted está adquiriendo como profesional de mercado y negocios internacionales, poder entender estos dos conceptos teóricos, ¿sí? ¿Por qué las economías de escala son puramente externas? Y va a consistir en que va a consistir en la presencia de muchas pequeñas empresas y por lo tanto, si hay una presencia de muchas pequeñas empresas, el mercado es perfectamente competitivo. Mientras que las economías de escala internas se producen obviamente cuando esas grandes empresas tienen una alta ventaja en los costos de producción con respecto a las pequeñas. Y eso permite, por lo tanto, que hace o genera que la industria se vuelva imperfectamente competitiva. Entonces, en ese orden de ideas, compañeros, entendiendo y comprendiendo este planteamiento teórico sobre por qué la economía de escala externas e internas son una causa muy relevante o muy determinante para que se haya esa presencia de comercio internacional. Por lo tanto, voy a lo siguiente. Y vamos enlazando ya lo que estamos planteando teóricamente con ejemplos de la vida real. Entonces, en ese orden de ideas, en los países en desarrollo como China, las economías externas son omnipresentes en la manufactura. En otras palabras, como ya China es una gran potencia mundial, dicha situación implica que principalmente en el sector manufacturero, en ese sector, para un país como China, hay mayor presencia de economías de escala externas. Y recuerden que la economía de externas está en función del tamaño de la industria o en la empresa, muchachos. Las economías externas depende del tamaño de la industria o dependen del tamaño de la empresa. Del tamaño de la industria, pues. Efectivamente. Por eso son omnipresentes en la manufactura. Dicha situación, por eso es que una ciudad en China puede producir la mayor parte de ropa interior en el mundo. Por lo tanto, las economías externas desempeñaron un papel clave en la emergencia de la India como un importante exportador de servicios informáticos. La India también no es un país ya una potencia mundial, pero es una economía emergente. Pero la mayor presencia de las industrias en el caso de la India también son de presencia bajo una situación de economías de escala externas. Entonces, en ese orden de ideas ya planteándole a ustedes estos dos conceptos, ¿cierto? En el caso de China, por ejemplo, por lo tanto, dice, ok, en ese orden de ideas, dice,
que el equipo o los servicios especializados pueden ser necesarios para la industria, pero solo son suministrados por empresas si la industria es grande y concentrada. ¿Ya? Pero obviamente, cuando hay, cuando un bien o servicio se caracteriza por la presencia de economías de escala, ¿ok?, externas, que están en función del tamaño de la industria, y una industria puede estar compuesta por 500 o 1000 empresas, por ejemplo, y se concentran o se localizan en una ubicación geográfica específica. Dicha situación, por lo tanto, es asociándolo a un ejemplo como el Silicon Valley. En el Silicon Valley es una región de los Estados Unidos donde se concentran la mayor cantidad de empresas, y esa mayor cantidad de empresas son empresas que producen alta tecnología. Entonces, en este lugar, el Silicon Valley, hay empresas como Facebook, hay la empresa como Google, la empresa como Microsoft, Oracle, Amazon, Apple. Ese tipo de empresas están ubicadas en el Silicon Valley. Y en Silicon Valley obviamente es una región de California y tiene una gran concentración de empresas, por ejemplo, que producen chips de silicio, que son atendidas por empresas que fabrican máquinas especiales para la fabricación de esos chips de silicio. Estas máquinas son muy baratas y más fáciles disponibles que en otros lugares. ¿Qué es lo que quiero dar a conocer, o qué es lo que quiero, qué es lo que quiero ustedes comprendan aquí en lo que estoy planteando? Como estamos planteando que las economías de escala externas, internas, son la gran causa del comercio internacional, cuando nos estamos refiriendo a las economías de escala externas, que dependen del tamaño de la industria, y una industria puede estar conformada por 500 o 1000 empresas. Por lo tanto, un buen ejemplo para poder contextualizar lo que estamos planteando aquí teóricamente es el Silicon Valley. Y vuelvo y repito que en el Silicon Valley hay una alta presencia de empresas de alta tecnología donde se concentran y producen, por ejemplo, chips, producen programas y producen muchos bienes y servicios de alta tecnología. Entonces eso genera que la industria de esa actividad económica sea grande y concentrada. ¿Me hice entender con la idea, muchachos? Sí, profe. Ok. Por lo tanto, gracias. Como ese tipo de industrias son grandes empresas y están concentradas, pues deriva a que produzca dos efectos. Cuando las empresas son grandes y están concentradas, ¿cuáles son los efectos que produce? Primero, pues obviamente una alta concentración de la mano de obra. Una industria grande y concentrada puede atraer a un grupo de trabajadores, reduciendo la búsqueda de empleados y los costos de contratación para cada empresa. Entonces, en el ejemplo de Silicon Valley, como es en una industria grande y concentrada, por lo tanto, esa concentración de la mano de obra, que es altamente calificada, ¿ok?, va a generar, digamos, incentivos para que otras industrias de alta tecnología se concentren o ubiquen sus plantas de producción en ese lugar específico. Entonces genera una concentración de mano de obra altamente calificada. Y como hay una alta concentración de la mano de obra muy calificada, con altos niveles de capital humano, genera lo que se llama el término derrame de conocimiento, que es un término que también es equivalente a decir
un efecto contagio del conocimiento. Es decir, como se dice coloquialmente, si usted se junta con inteligentes, pues también se vuelve inteligente. ¿Me hago entender con el ejemplo, muchachos? Sí, profe. Entonces, en ese orden de ideas genera ese efecto que se llama los derrames de conocimiento o genera un efecto contagio del conocimiento. ¿Por qué? Porque la mano de obra de esa actividad económica es una mano de obra altamente calificada. Los trabajadores de diferentes empresas pueden compartir, ideas más fácilmente que beneficien a cada empresa cuando existe una industria que es grande y concentrada, ¿sí? Entonces imaginen el Silicon Valley, ¿sí? Es algo que uno comienza a generar o los efectos o los resultados que comienzan a producirse cuando las industrias son grandes y son concentradas y además se identifican porque la mano de obra es altamente calificada, ¿sí? Con altos niveles de conocimiento. Entonces, esos altos niveles de conocimiento contagian a las otras personas de ese conocimiento y así sucesivamente las van contagiando y por lo tanto generan un derrame de conocimiento. En ese orden de ideas, queridos compañeros, por lo tanto, dice lo siguiente. En un mercado perfectamente competitivo, un mercado en el que existen muchos compradores y vendedores y ninguno representa una gran proporción del mercado, recuerden que obviamente cuando el mercado es perfectamente competitivo, las empresas deben aceptar el precio del mercado. ¿Sí? Porque es un mercado perfectamente competitivo, hay muchos ofertantes y demandantes y ninguno puede influenciar sobre el precio. Ahora, diferenciando ya esa estructura de mercado de competencia perfecta con la competencia imperfecta, las empresas son conscientes que pueden influir sobre los precios de sus productos. Claro, porque ya las empresas que pertenecen o son monopólicas o son estructuras de mercado oligopólicas o son de estructura de mercado de competencia oligopólica o monopólica, perdón, por lo tanto pueden tener una influencia leve o alta sobre el precio. Implica que por lo tanto para ese tipo de empresas que tienen, digamos, esa cualidad de poder tener una influencia sobre el precio, dicha situación implica que cada empresa se ve a sí misma como fijadora de precios y, y por lo tanto, como cada empresa puede fijar el precio de su producto, por lo tanto, pues dicha situación implica que escoge el precio de su producto en vez de ser aceptante. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Cuando ya la competencia es imperfecta, vuelvo y repito, dicha situación que esas empresas que ya son de estructuras de mercado de competencia imperfecta les permite tener una influencia sobre el precio, mientras que las empresas que son de mercado perfectamente competitivo deben aceptar el precio del mercado. Es muy determinante, compañeros, saber diferenciar por qué es una estructura de mercado de competencia imperfecta y por qué es una estructura de mercado de competencia perfecta. Imperfecta le permite tener una leve o una alta influencia sobre el precio. Perfecta, deben aceptar el precio de mercado. En otras palabras, las empresas no tienen ninguna influencia sobre el precio. En ese orden de ideas, compañeros, un momento, toma agüita. En ese orden de ideas, es decir, para reconfirmemos lo que estoy planteando, muchachos. Es decir, monopolio, recuerden, monopolio, un solo productor. Segundo,
se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa. Tercero, es formador de precios. Y cuarto, si el monopolio desea ser generoso, va a disminuir precios para incrementar las ventas. Competencia competitiva. Primero, uno de muchas empresas. Segundo, se enfrenta a una curva de demanda totalmente horizontal. Tercero, es tomadora de precios. Y cuarto, vende mucho o poco, pero siempre al mismo precio. Es importante para poder entender este tema, pues saber diferenciar entre una estructura de mercado monopólica, que lo que está expresado aquí son sus supuestos, y una estructura de mercado de competencia perfecta, que lo que está expresado aquí son los supuestos. Y mire la diferencia que hay entre los supuestos de una estructura de mercado monopólica y entre los supuestos de una estructura de mercado de competencia perfecta. Principal es que en monopolio es un solo productor y en competencia perfecta muchas empresas. Y que un monopolista puede tener una influencia sobre el precio, mientras en competencia perfecta, pues son tomadores de precio. En otras palabras, deben aceptar el precio del mercado. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hola. No, profe. Bueno, gracias. Entonces vamos a lo siguiente. Como estamos hablando, compañeros, de competencia imperfecta y economía de escala, yo tengo que utilizar una estructura de mercado para que me permita enlazar esos dos conceptos, economía de escala y competencia imperfecta. La estructura de mercado que yo voy a utilizar para que me permita enlazar esos dos conceptos, o que esa estructura de mercado me sirva de puente para poder enlazar el concepto de economía de escala y competencia imperfecta, pues va a ser obviamente el monopolio. Como el monopolista es el único en el mercado y es formador de precios, recordéis que cuando nos estamos refiriendo al ingreso marginal del monopolista, la palabra ingreso marginal es, en otras palabras, el ingreso adicional. Que lo que quiere decir que cuál es el ingreso de vender una unidad adicional. Si yo produzco 1000 unidades, vendo 1000 unidades y quiero vender una unidad adicional, la 1001, ¿cuál es el ingreso adicional o marginal de vender una unidad adicional? A eso me estoy refiriendo lo que es el ingreso marginal de un monopolista. Por lo tanto, cuando el ingreso marginal del monopolista siempre va a ser inferior o menor que el precio del bien. Eso es una característica del ingreso marginal del monopolista, que siempre va a ser inferior que el precio del bien. Que obviamente en la curva de demanda de un monopolista tiene pendiente negativa. ¿Ok? Y luego, cuando el monopolista reduce el precio para vender una unidad de más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Vuelvo y repito, cuando el monopolista reduce el precio para vender una unidad de más, el ingreso que recibe ese monopolista por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Muchachos, ¿me hice entender con esta última explicación?
No, profe. ¿Puede repetir? No, pero Pues yo lo repito. Cuando el monopolista reduce el precio para vender una unidad más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Ya se lo repetí. ¿Me entendió? ¿Me hice entender? Hola. O sea, dice que si no, que si reduce el precio, pues va a ganar menos, ¿no? ¿Por qué va a ganar menos? Pues porque es totalmente, tiene una relación directa con el precio y lo que gana. Si usted es un monopolista, ¿por qué va a ganar menos, compañero? profe, puede ser porque la unidad le va a costar menos al reducir el precio. Y por lo tanto, Por lo tanto, pues como va a producir una unidad adicional, pero va a reducir el precio, pues inmediatamente todas las unidades que ya tienen, pues van a disminuir. Su ingreso va a ser menor. van Lo por veo ahí. así, no sé si está. Bueno, vas por ahí, vas por ahí. Van por ahí. ¿Por qué el ingreso? Les voy a plantear la pregunta. ¿Por qué el ingreso del monopolista se reduce a vender una unidad de más? ¿Por qué el ingreso del monopolista se reduce al vender una unidad de más? ¿Cuál cree que son los argumentos que pueden explicar que por qué el ingreso del monopolista se reduce al vender una unidad de más? Por la estructura del monopolista, Y todas eso como va. las características. Y entonces, por la estructura, sea más Sí, pero específica. Diga, y usted tiene que explicarle bien a esto a un público que no sabe nada de esto. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo le explican, compañeros? Hay un público que no tiene nada de formación de esto, pero usted tiene que tener la capacidad de poder explicar esto en términos coloquiales para que ese público lo pueda digerir este conocimiento lo más fácil posible. Y entonces uno del público le dice, pero no entiendo por qué se reduce el ingreso del monopolista al vender una unidad de más, profe. ¿Por qué? ¿Usted qué le contesta? profe, no puede ser porque por lo menos ellos ya tienen como en su producción una cantidad determinada con un costo y al producir una unidad más, pues se va a aumentar el costo y por eso va a ganar menos. Más o menos. Van por ahí. ¿Alguien más que enriquezca las respuestas? Vamos, muchachos. Pregunto. profe, y no es por lo que dice allí que el ingreso marginal, por el ingreso marginal, que siempre es menor que el precio del bien, entonces si está produciendo una unidad adicional. ¿No tiene que ver el ingreso marginal? Mm, Cuando te decía la estructura de mercado, es como ellos son, que son un solo productor, que sí, lo que nos explicaste en la diapositiva anterior, sino que es que no, sí, es sí. que yo llegué tardecito porque salí a las 2 de trabajar, Ah, entonces bueno, bueno, bueno. apenas me estoy como, pero Bueno, bueno, creo que todo bien. Y entonces, compañera. entonces lo veo por ese lado, que puede ser por la estructura de mercado que ellos tienen, lo que decías en las características en la diapositiva anterior.
Bueno, entonces voy allá. Van por ahí, pero a ver, yo le hago la siguiente pregunta. Usted, como monopolista, desea vender su bien o servicio a un mayor o a un menor precio. ¿Ah? Mayor. ¿Por qué? Pues porque usted es el único en el mercado, entonces si usted puede hacer, pues puede ganar más porque pues es el único. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo si soy un monopolista, voy a preferir obviamente vender la producción al mayor precio posible. ¿Listo? Pero si el monopolista reduce su precio para vender una unidad adicional, el ingreso que va a recibir ese monopolista por vender una unidad adicional va a ser ¿qué? Menor. Miren una curva de demanda, muchachos. Vamos a ver si la tengo acá. Una curva de demanda. Entonces tengan en cuenta, yo voy por acá vamos enlazando bien esta explicación. Si Qué yo soy el pena. único del mercado, yo voy a preferir obviamente vender a un mayor precio. No voy a preferir a reducir el precio. Pero si yo reduzco el precio para poder vender una unidad de más, es decir, para vender, antes vendía 10 unidades y voy a vender una unidad de más, va a vender 11 unidades, me toca que reducir el precio. Por lo tanto, si voy a vender una unidad de más, el ingreso que yo voy a recibir por vender esa unidad de más va a ser menor, porque me toca que reducir el precio. No sé si me hice entender, muchachos. ¿No serían los rendimientos marginales decrecientes ¿Y qué quiere decir cuando eso? llegan a un tope, profe, cuando llegan a un tope de producción y ya pues un trabajador de más que produce una cantidad adicional, pues ya no generaría la misma utilidad, entonces la Si, producción caería. si tú fueras un monopolista y sos el único que vendes ese producto y tienes una posición dominante, ¿tú crees que te va a generar rendimientos decrecientes a ti como monopolista? Pues, profe, teniendo en cuenta de que ya siempre llegan a un tope de producción, todas las empresas, o sea, en este caso la monopolista también. Entonces, pues para mí sí generaría un rendimiento marginal decreciente, ¿Tú crees porque todas las empresas llegan a un tope de producción. Vamos a un ejemplo, Google, que es una empresa que tiende a ser monopolística, ¿será que Google en algún momento se enfrenta a los rendimientos decrecientes, compañera? Profe, ¿no sería porque ellos igual al precio que se van a vender? Van por ahí. Pero estoy planteando la pregunta, usted Google, El monopolio es el que pone el precio en el mercado. bueno, de usted Es, Google, compañera, vamos a ajá, este orden de ideas para ir enlazando el pensamiento. Si usted es sí, señor. Google y tiende a ser un monopolista, no es totalmente un monopolista, porque existen también otras empresas como Microsoft, ¿cierto? O Apple. Ujú. Pero si usted es Google y tiende a ser un monopolista, usted como tendiendo a ser monopolista en algún momento como Google, ¿será que en algún momento usted se va a enfrentar siendo Google a rendimientos decrecientes? Em, sí, profe, sí. ¿Sí? Sí, pero pues no sé, es que yo, pues analizándolo así de la forma como tú me lo dices, poniéndome ese segundo ejemplo,
pues ya yo diría que no se enfrenta porque los rendimientos marginales decrecientes me dicen que cuando yo tengo un tope de producción, o sea, cada trabajador adicional me va a generar es una pérdida y por eso voy a tener rendimientos marginales decrecientes. Ajá. Entonces, ajá, entonces, Por lo profe, tanto, entonces, por lo tanto, em, en este caso, como es monopolio, entonces no aplicaría los rendimientos marginales. vas por ahí muy bien, compañera. Bien, bien. Estás enlazando bien tu disco duro ahí. ¿Sí? En el caso de Google, una empresa que tiende a ser un monopolio, pero no es totalmente un monopolio, es muy poco probable que haya presencia de rendimiento marginal decreciente, porque es la única del mercado, o tiende a ser un monopolista. ¿Ok? Por lo tanto, las empresas que tienden a ser un monopolista, no, obviamente, porque tienen esa posición dominante, su racionalidad no es bajar el precio, sino incrementarlo. ¿Me hice entender ahí? Muchachos. Hola. Necesito que estén enlazados, por favor, que estén conectados en el disco duro. No se me desconecte. Tú como todos, si fuéramos un monopolista, vamos a desear que el precio sea más alto o más bajo. Más alto, profe. Claro, entonces, para un monopolista, un precio alto es deseable, ¿sí o no? Sí, señor, Y un precio bajo para el comprador es deseable o indeseable. es deseable. Deseable, profe. Indeseable, compañera. O sea, si un precio alto, ¿cómo va a ser deseable para ti? Para un Profe, comprador. un precio bajo para el comprador es un precio deseable. Eso, por eso te estoy Y profe, expresando. Que si un precio yo bajo, también entendí bajo, profe. por eso, si un precio bajo es indeseable o deseable para el comprador. Deseable, Efectivamente, pero no indeseable. Pero un precio bajo es indeseable o deseable para el productor. es indeseable, profe. Indeseable. Efectivamente. Sí me hago entender, ya entendiendo la lógica, ¿no? Entonces, si tú Sí, eres sí. monopolista, no vas a querer reducir el precio. Pero si quieres vender una unidad de más, te toca que reducir el precio. Y como si quieres vender una unidad de más y te toca que reducir el precio, el ingreso que vas a recibir por vender una unidad de más va a ser menor. ¿Sí me hago entender con la lógica o no, muchachos? Sí, profe. Eso es lo que yo quiero expresarle. En ese orden de ideas, obviamente, yo como monopolista y no voy a querer reducir el precio, pero si quiero vender una unidad de más, tengo que reducir el precio y el ingreso que yo voy a obtener por dicha situación se va a reducir, obviamente. Por lo tanto, recuerden, muchachos, el ingreso marginal del monopolista, cuando el monopolista incrementa la cantidad que vende, se generan dos efectos sobre el ingreso total. El ingreso total es multiplicar el precio por la cantidad. ¿Cuáles son los dos efectos? Cuando el monopolista incrementa la cantidad que vende. Si va a incrementar la cantidad que vende, por lo tanto, el efecto sobre el producto es que le toca que vender más. Por lo tanto, las cantidades van a ser mayores. Y el efecto sobre el precio es que obviamente si va a vender una unidad adicional, le implica que el monopolista le toca que reducir el precio. Por lo tanto, el precio va a ser menor. ¿Me hice entender ahí para todos, compañeros? Señor, Bien, bien, bien. Mira que ya van ustedes enlazando la lógica. Voy a poner hasta video porque ya me estoy también emocionando. Porque lo necesito ustedes también activos, muchachos. A pesar que sea un sábado, 3 y 10 de la tarde y todo, pero nada, no hay un momento perfecto para el conocimiento. A veces hay que sacar ganas, no sé a dónde, ganas para el conocimiento. Entonces, miren, muchachos, la siguiente gráfica. Miren todo lo que estamos enlazando. ¿Y por qué yo que estoy expresando, por qué eso es importante para el comercio y por qué eso es
una de las grandes fuentes para poder explicar la presencia del comercio internacional, la economía de escala y la competencia imperfecta. Entonces estamos enlazándolo desde, obviamente, la microeconomía, muchachos. Entonces, miren la gráfica. Curvas de demanda y de ingreso marginal de un monopolio. Todos lo están observando, ¿cierto? Sí, profe. Miren esta es la curva de demanda. El monopolista siempre se va a enfrentar a una curva de demanda con pendiente negativa. Mire, a medida que esas son partamos de lo siguiente. La curva de oferta de un monopolista se representa mejor en la curva de la demanda. ¿Por qué? Por los supuestos de un monopolista. Porque es el único del mercado y por lo tanto tiene una influencia alta sobre el precio. En ese orden de ideas, si el monopolista reduce la cantidad de producción, si va a producir 2 unidades, 3 unidades, le toca que reducir el precio. Si va a producir de 4 a 5, de 3 a 4 y de 4 a 5, le toca que reducir el precio. Si va a producir una unidad adicional, 6 unidades. Y otra adicional, 7 unidades, le toca que reducir el precio. Y si va a aumentar la producción de 7 a 8 unidades, va a reducir el precio. Y por lo tanto, el ingreso que va a recibir el monopolista va a ser menor. ¿Sí me hago entender con la lógica? Representado gráficamente mediante la curva de la demanda, muchachos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. En ese orden de idea, muchachos, por eso es el ingreso marginal del monopolista, el ingreso adicional que va a recibir ese monopolista va a ser menor a la curva de la demanda. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal es la variación del ingreso total sobre la variación de las cantidades. Pero antes de eso, miren la lógica del asunto. Si el monopolista quiere vender una unidad de más, le toca que reducir el precio. Por lo tanto, el ingreso total se reduce. Dicha situación implica que el ingreso marginal de vender una unidad de más, el ingreso marginal de vender una unidad de más siempre va a ser menor que la curva de la demanda. El ingreso de vender una unidad de más, que es el ingreso marginal, siempre va a ser menor que la curva de la demanda. Ustedes observan gráficamente aquí que la curva, por así decirlo, la pendiente del ingreso marginal, que es una pendiente decreciente, siempre menor que la curva de la demanda. Miren en este punto, donde el ingreso marginal aquí se cruza con las cantidades producidas. Si el monopolista sigue produciendo más y sigue produciendo más, por lo tanto le implica reducir el precio. Y como le toca reducir el precio, el ingreso que recibe el monopolista en algún momento no comienza a no ser positivo, sino que comienza a ser ¿qué? ¿Cómo? El ingreso comienza a ser ¿cómo? Negativo. Efectivamente. Y tú como monopolista, teniendo esa posición dominante, no vas a preferir que el ingreso que vas a recibir sea negativo. Por favor, ¿me hago entender con la lógica, muchachos? Sí, profe. Sí, Por profe. eso, lo lógico y lo coherente es que el monopolista siempre perciba un ingreso positivo, no negativo, pero comienza a percibir un ingreso negativo porque le toca que vender una unidad de más, y como le toca que vender una unidad de más, le implica reducir el precio. Dígame que me hice entender, muchachos. Sí, profe, o sea, básicamente es porque cuando produce una unidad adicional tiene que reducir el precio. Y Bien, por eso cuando va produciendo más unidades se va viendo que el ingreso marginal tiende a negativo, pues. efectivamente, y eso no va, no es coherente bajo una estructura de mercado monopólica. Lo es coherente es que el ingreso marginal siempre Profe, sea... y entonces el monopolista, ¿qué hace para que eso no pase? O sea, ¿se mantiene en unas cantidades o...? Entonces, hay un criterio
que la teoría económica o la microeconomía determina cuál es el criterio que le permite a los monopolistas maximizar su beneficio. Maximizar su beneficio es equivalente a decir que cuál es el criterio que plantea la microeconomía que le permite a los monopolistas tener el máximo de utilidades o el máximo de ganancias. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, profe. Bien, entonces tiene que haber un criterio, ¿sí? Porque si el monopolista tiene ese tipo de comportamiento, en algún momento su ingreso va a ser negativo. Entonces, pues, por favor, no estoy maximizando. Si no estoy maximizando, estoy obteniendo ¿qué? Lo contrario. Si no estoy maximizando, estoy obteniendo entonces ¿qué? Lo contrario. Muchachos, A repetir, es que no te escuché bien, qué pena. dale. Si no estoy maximizando, que es lo ideal para el monopolista, ¿cierto? Entonces estoy obteniendo lo contrario, que es lo indeseable del monopolista, que son las que, lo contrario de utilidades o de ganancias. Pérdida, o sea, está teniendo pérdidas. Claro, usted no va a tener expresión monopolista, ¿cómo va a tener pérdidas, por favor? Por eso, mire ya que estoy mencionando eso, mire la reflexión que quiero decir, a lo que voy a asociarlo. ¿A ustedes les parece que sea coherente y que sea lógico que el único sistema de transporte masivo en Cali, que es el mío, que es el único, tenga pérdidas? Así lo digo. No, Pérdidas. O sea, es imposible. O sea, ¿cómo es que solamente existe un solo sistema de transporte público en Cali y mantenga quebrado? Yo no entiendo eso como el único ejemplo que yo veo de la vida real que un monopolista quiebra. Por favor, un monopolista no puede quebrar. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profe, entonces, ten en cuenta el ejemplo que tú estás dando del mío. Entonces, ellos no tendrían pérdidas, sino que tendrían una reducción en sus utilidades. Pues, es equivalente. Si tiene una reducción de utilidades, no es coherente que que sea una estructura de mercado monopólica, no es coherente que tenga una reducción en sus utilidades. ¿Me hago entender? Porque es el único sistema de transporte público. ¿Cómo va a tener una reducción en sus utilidades? Por favor. ¿Sí? ¿Me hago entender, compañera? o sea, profe, ellos siempre ganan con La con lo coherencia que y la tú dices lógica. de maximizar sus beneficios, que dices que existe ese principio, entonces con base a eso ellos nunca van a obtener pérdidas porque son únicos. Claro, teóricamente. ¿No? Sí, profe, es que eso es lo que te iba a decir, o sea, de la teoría a la realidad es Claro, una cosa totalmente claro, pues, diferente. O sea, entonces entonces, por ejemplo, dale, hay personas que no prefieren usar el sistema masivo, sino usar otro medio de transporte como la bicicleta, no claro. sé, el taxi. O sea, Entonces, eso obviamente también afecta a las personas que en cierta manera demandan el servicio. Entonces, efectivamente, compañera. por eso yo digo que hay una reducción en las utilidades, pero, o sea, teniendo en cuenta la realidad. Ah, ok, ya le entiendo. Bien, bien con esa reflexión y ese análisis. Bien, compañera. Efectivamente, como el sistema de transporte público en Cali no es eficiente, ¿cierto? Hay mucha demanda y poca oferta. ¿Me hago entender? Hay mucha demanda y poca oferta. Por lo tanto, por eso es que se crean en ese tipo de mercados situaciones de mercado negro. Es decir, comienza a generarse la presencia de qué tipo de transporte, ¿cómo es que llaman esos? Pirata. Efectivamente. Claro, mucha demanda y poca oferta. Mucha gente que quiere demandar el mío, por ahí poca oferta, porque el mío mantiene quebrado.
Entonces, por eso es que en esas situaciones, en ese tipo de contexto, es muy altamente probable que se traigan los mercados negros, como los piratas. Porque obviamente los demandantes que quieran demandar el mío, ven que el pirata no es eficiente ni en tiempo ni en cantidad, pues coge un pirata, te compras una moto o compras una bicicleta y por lo tanto utilizas esos bienes sustitutos para poder satisfacer tu necesidad de transportarte. ¿Me hice entender con la lógica, muchachos? Sí, profe, sí. Bien, bien, pero bien, muchachos. Me gusta que ustedes comiencen ahí a utilizarlas. ¿Sí? Entonces, miren, la gráfica me está representando esto. La curva de demanda y el ingreso marginal de un monopolio. Siempre, 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 por ley, por así decirlo, el ingreso marginal del monopolista siempre va a ser menor a la curva de la demanda. El monopolista nunca va a desear reducir el precio. Siempre quiere desear aumentar el precio para reducir la cantidad producida. Y se reduce el precio para aumentar la cantidad, para reducir. Si aumenta el precio para reducir la cantidad producida, el ingreso que recibe el monopolista va a ser mayor. Esa es la lógica. ¿Ya? No va a desear todo lo contrario. Por lo tanto, debe existir algún criterio que establezca la teoría microeconómica para permitir la maximización del beneficio de un monopolista. Entonces, en ese orden de ideas, cuando el monopolista maximiza beneficios produciendo al nivel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Primera regla. Maximiza beneficios cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Por lo tanto, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, se determina el nivel de producción. Es decir, que en esa igualdad, el monopolista va a determinar cuáles van a ser las cantidades máximas a producir. Luego el monopolista necesita saber cuál es el precio que va a cobrar en el mercado para esas cantidades producidas. Por lo tanto, el precio que va a cobrar en el mercado para esas cantidades producidas lo determina mediante la curva de la demanda. Por eso, como está expresado acá, a ese nivel de producción emplea la curva de la demanda para encontrar el precio, emplea la curva de la demanda para encontrar el precio que inducirá a los consumidores a comprar la cantidad que ha decidido producir. De compañerita, lo que usted me está hablando ahora, debe existir algo para los monopolistas que determinen de alguna manera o establezcan el máximo beneficio. Entonces la teoría me dice, ok, la microeconomía establece que ese criterio, que ese algo que determina el máximo beneficio monopolista es cuando el costo marginal, que es el costo de producir una unidad de más, se iguala con el ingreso marginal, que es el ingreso de producir una unidad adicional. En esa igualdad se determinan las cantidades máximas a producir. Por lo tanto, el monopolista luego necesita saber cuál es el precio que va a cobrar en el mercado para esas cantidades producidas. Emplea la curva de la demanda. En términos gráficos, y para que terminemos la clase, por ahora, muchachos, miren la grafiquita. Voy a ampliarla. La presentación. Miren la grafiquita, muchachos. Miren. Esta es la curva de costo total medio. No nos vamos a concentrar más en esta curva, en términos gráficos. Esta es la curva de costo marginal. Miren que la curva de costo marginal siempre va a ser creciente. Siempre va a ser creciente. ¿Sí? Una pendiente positiva. Si va a producir más, el costo de producir una unidad adicional siempre va a ser creciente. Se intercepta con el ingreso marginal, que siempre va a ser decreciente. En esta intersección o en esta igualdad o equivalencia determinan las cantidades máximas a producir, que aquí se representa en el punto A. Luego necesita saber, monopolista, ok, ¿cuál es el precio que yo voy a cobrar en el mercado que sea coherente con estas cantidades máximas a producir? Por lo tanto, como lo está expresando la teoría, emplea la curva de la demanda que siempre se enfrenta a un monopolista
a una curva de pendiente negativa para poder determinar el precio coherente para esas cantidades máximas a producir. En ese orden de ideas, en ese punto A, la intersección de la curva de ingreso marginal y la curva de costo marginal determina la cantidad máxima a producir. Y en este punto B, que emplea la curva de la demanda, muestra el precio coherente para estas cantidades a producir. Eso es el criterio que determina la maximización del beneficio de una estructura de mercado monopólica, que es muy semejante, a decirlo, el criterio de maximización del beneficio de una estructura monopólica como Google, como Facebook, como Apple, que tienden a ser, no son totalmente, tienden a ser monopolísticas. Y como tienden a ser monopolísticas, por lo tanto, les permite tener una posición dominante en el comercio internacional. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. La verdad es que con los ejercicios que nos dijiste, me permitiste como abrir más un panorama y darme cuenta ¿Cómo, compañera? pues de cómo funciona. Repítame, compañerita, porque la escuché lejitos, porfa. Profe, que gracias a los ejercicios que pues nos permitiste hacer, pues, o sea, me abriste el panorama porque es que uno no se puede centrar solo en la teoría. Ajá, Entonces, pues, ya con la explicación que diste, pues ya me quedaron muchas cosas bien, claras. bien, Incluido, pues, yo no tenía claro, pues, cómo funcionaron los precios monopolísticos, entonces ya con eso me quedó mucho más claro, bien, profe, bien, muchas me gracias. alegro, compañero. Eso es chévere porque ustedes, es como decir que tu capacidad de análisis la tenías hasta aquí y, bueno, con mi ayuda te permitió ampliar tu capacidad de análisis. ¿Me hago entender? Y entonces, cuando te permite ampliar la capacidad de análisis, a mí como docente eso es muy gratificante. ¿Sí? Bien, compañerita, bien. Muchas gracias. Gracias, bien. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Alguien más tiene un comentario, compañeros? ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? Amigos. Profe, que todo bien, todo claro. Ah, bueno, Sí, listo. profe, a veces, yo pienso que a veces esos ejemplos como bien aterrizados, como decía la compañera, pues que también te lleven como más a la realidad, lo del día a día, lo que vimos, lo hacen a uno entender un poco más, asociarlo Claro, con la... claro. Eso es vital para un docente. Un docente Ajá, tiene que sí, poder asociar estos ejemplos a asociar esta teoría que tiene un nivel de abstracción y no es fácil de digerir mediante ejemplos de la vida cotidiana. ¿Sí me hago entender, compañera? sí, profe, sí. Sí, para que usted ese nivel, esto aquí que es tan abstracto, le permita poder usted digerirlo más fácilmente con ejemplos de la vida cotidiana. Eso es vital en un docente. No he terminado la clase, muchachos, ¿listo? Pero miren, vayan asociándolo porque el tema es economía de escala, competencia imperfecta y comercio internacional. Pues que usted ve que los que tienen mayor torta, mayor tajada en el comercio internacional, pues son empresas que tienden a ser monopólicas. Tienden, no son totalmente, tienden a ser monopólicas. Y la mayoría de bienes y servicios que consumimos del comercio internacional vienen de esas empresas. Por eso tienen esa posición dominante. Por eso la importancia de comprender por qué las economías de escala y la competencia imperfecta son dos aspectos que generan una mayor participación en el comercio internacional. Sí me hago entender con la lógica del asunto, muchachos. Por eso utilizo las herramientas de la microeconomía, que son muy potentes para poder entender esos dos conceptos. ¿Listo, amigos? Profe, Bien, voy a dar de compartir. Bueno, muchachos, los voy a dejar descansar para que también yo tome un respiro, etcétera, etcétera. Nada, muchachos, gracias pues por la presencia, por estar en clase. Yo sé que no es fácil un sábado.
y después de las 2 de la tarde y recibir un clase de economía internacional y después se va a aburrir y no sé qué. Yo sé que no es fácil, pero bueno, muchachos. En los momentos difíciles donde tenemos que meter más ganas. En los momentos fáciles, meter ganas es muy fácil. En los difíciles es donde tenemos que meter más ganas. ¿Listo? Muchachos, nada. Feliz día del amor y la amistad. Nos vemos el miércoles y que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el miércoles para terminar clase. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Lo mismo. nos vemos el miércoles.